Le está diciendo, mire, quiero que me sabe que temo en el orden no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Mi tema, te esfuerces y seas valiente. 3 veces se lo pide, hermanos. Aquí en 3 versículos, esfuérzate y sé valiente. Y ahí dice, eso sí, mis hermanos, para poder avanzar, poder llegar al que quiera. Le dicen, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener éxito, pero te pido que seas fuerte y valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Entonces, mis hermanos, no se trata de ahí está la familia, ahí que como vayan saliendo. No, tenemos que preocuparnos y tenemos que esforzarnos para que la familia vaya caminando y que su caminar sea el adecuado, que su caminar sea correcto. Y cuando veamos que la familia se está torciendo, jalémosla nuevamente. Cuando veamos que la familia no quiere congregarse, empujémoslo, esforcémonos. Hermanos, esforcémonos, esforcémonos, seamos valientes, no desmayemos. Y entonces Jehová nuestro Dios va a estar con nosotros. Esto también quiere decir otra cosa. Si no nos esforzamos, Dios no está con nosotros. Porque aquí está diciendo, si te esfuerzas, si eres valiente, si no desmayas, Dios va a estar contigo. Pero si no lo haces, o sea, un haragán, uno que no le interesa a su familia, no puede decir Dios está conmigo. El enemigo es el que está ahí con él, porque lo está convenciendo que no se esfuerce, que no trabaje, que no haga nada por su familia. Entonces tenemos que esforzarnos por la familia. Ahora, Oseas capítulo 6 verso 3. Miren lo que dice acá. Conozcamos pues. Nos está diciendo, conoce al Señor, conócelo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Aquí dice, esforcémonos por conocerlo. Esforcémonos por conocer al Señor. Entonces tenemos que conocerlo, sí. Pero entonces no se trata simplemente de voy a ir a la iglesia, me siento, escucho, canto, ahí oigo la palabra, salgo y me voy. No, aquí pide esfuerzo. Esfuérzate por conocer al Señor. Y es que el orden va a ser así. Primero es Dios. Entonces, esfuérzate por conocer a Dios. Esfuérzate por saber cómo es Dios, por conocerlo, por ver cómo es, si es misericordioso, cuánto te ama. Esfuérzate. Pero hermanos, esforzarse entonces va a significar voy a investigar más. Me voy a meter más, voy a esforzarme por conocer a Dios. Pero también en segundo lugar, ya vimos, nos vamos a esforzar por conocer a nuestra familia. Tenemos que esforzarnos por nuestra familia. Tercer lugar, estoy hablando en orden de prioridades. Primero Dios, después la familia y después el trabajo. O sea, no cambies ese orden. No pongas primero el trabajo, después la familia y después Dios. Primero tiene que estar Dios en todo. Primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos para mantener ese orden. Entonces aquí nos está hablando de esforzarnos por conocer a Dios. Cuando lo conozcamos, hermanos, cuando de verdad lo conozcamos, vamos a amarlo más y vamos a serle fieles.
Entonces, ya entrando al tema, dice Génesis capítulo 48, verso 2. Dice: cuando se le avisó a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José ha venido a ti. Esto es, José se fue a Egipto porque lo vendieron, se fue como esclavo, pero unos veintitantos años después, unos 22 años después, cuando José ya es el gran hombre de Egipto, ya José es un hombre importante. Por el hambre llegan sus hermanos y entonces él se presenta a sus hermanos, manda a llamar a su papá, llega su papá. Y entonces Jacob, el papá de José, vive varios años todavía en Egipto. Pero cuando Jacob ya está a punto de morir, entonces le dicen a José: mira, tu papá está grave, tu papá ya está muy anciano, tu papá en cualquier momento se va. Entonces José, guiado por el Señor, toma a sus dos hijos y se los lleva, va a buscar a su papá. Y entonces dice que cuando le avisaron a Jacob, le dicen: tu hijo José viene ahí. Entonces dice: Israel es Jacob, ¿verdad? Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Él no estaba enfermo, pero estaba muy anciano. Entonces como que ya no se levantaba, ya solo se la pasaba acostado. Pero cuando le dicen: tu hijo José viene con tus nietos, él hace un esfuerzo. Y hermanos, si esto quedó escrito ahí, es porque nos quieren dar una enseñanza. Ya vimos, Josué dice: esfuérzate y sé valiente. Y Oseas dice: esfuérzate por conocer al Señor, esfuérzate por conocerlo. Entonces aquí empezamos a ver para qué cosas nos tenemos que esforzar. Y entonces aquí tenemos claro: esfuérzate, hermanos. Y nos preguntamos: ¿qué enseñanza nos están dando ahí? Para la familia, ¿qué enseñanza podemos encontrar ahí, mis amados? Esfuérzate por bendecir a tus hijos cada día. Nos está diciendo: esfuérzate por tu familia. Haz un esfuerzo para que tu familia sea una familia de bien, para que tu familia sea una familia que le sirve a Dios, para que tu familia sea una familia conforme al plan de Dios. Entonces empecemos por esforzarnos por bendecir, hermanos, bendecir cada día a nuestros hijos. Bendícelos, mi hermano. Bendice a tus hijos, bendice a tu cónyuge, bendice a tus padres, pero todos los días. No es aquello que cuando te acuerdas, no es que cuando están enfermos: Señor, bendícelos, dale la sanidad. No, todos los días. Todos los días haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo y bendícelos todos los días. Entonces, número uno, bendecir a nuestros hijos, bendecir a la familia, porque al final los hijos también pueden bendecir a sus papás y los papás a los hijos. Los cónyuges a su cónyuge. Bendigamos a nuestra familia, que nuestra familia sea bendita, pero porque nosotros lo repetimos constantemente. Entonces dice, miren, dice aquí deja claro, ¿verdad? Se esforzó por bendecir a sus hijos. Pero en el verso 20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Aquí la situación está en que Manasés es el primogénito, es el hijo mayor de José, y Efraín es el segundo. Entonces la bendición de primogenitura le tocaba a Manasés. Pero resulta que Jacob, por revelación de Dios, dice: yo voy a bendecir a Efraín como el primogénito. Aunque no es el primogénito, a él le voy a dar la bendición de primogenitura, porque ese era el plan de Dios. La cosa es, tenemos que tener ese discernimiento para saber qué tipo de bendición darle a cada hijo, mis hermanos. Tenemos que saber. Miren, si tienes que preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué te va a servir mi hijo? Tal vez el niño trae ya
sus aptitudes para tocar instrumentos, para tocar el piano, para qué sé yo, para la trompeta, para el saxofón, para la batería. Y tal vez nosotros empezamos a bendecirlo. Yo bendigo a mi hijo porque él va a ser evangelista. Pero el Señor me está mostrando que lo primero que tengo que hacer es bendecirlo para que sea un adorador. Entonces tenemos que tener ese discernimiento. Muchos padres, por ejemplo, bendicen a sus hijos, tal vez según ellos los están bendiciendo, pero empiezan a decirle al hijo, dice, tú vas a ser abogado, así como yo soy abogado. Y el pobre patojo lo que le gusta es la medicina. Y el patojo le encanta leer libros de medicina, investigar sobre medicina. Y el papá, no, tú vas a estudiar leyes, tú vas a estudiar derecho. Hermanos, tengamos ese discernimiento para saber qué bendición darle a cada hijo. Tenemos que bendecirlos. Queremos que ellos alcancen lo que nosotros no alcanzamos, que alcancen la cima. Pero hermanos, nuestra bendición debe de ir con entendimiento, con conocimiento, con revelación divina. Aquí Jacob bendice a Efraín y le da a Efraín porque Efraín significa fructífero. Entonces, esa es otra cosa. ¿A quién bendice Dios? Al que es fructífero. O sea, Dios no va, otra vez, miren hermano, Dios no va a bendecir a los haraganes. El que es haragán, el que no quiere trabajar, ese por más que le estén dando bendición, no la va a aprovechar. Entonces es otra cosa, hermanos. Velemos porque nuestros hijos sean trabajadores. No permitas que tu hijo se convierta en un haragán. Miren, mamás que no dejan que su hijo ni siquiera barra un poco la sala, el cuarto, sino que todo se lo hacen. Le están haciendo un daño, hermanos. Le hacen un daño cuando no les enseñan a trabajar a los hijos. Y esto nos enseña, hermanos. Efraín significa fructífero. Y entonces viene Dios y le dice, le revela a Jacob, bendice, dale la bendición de primogenitura al que es fructífero. Eso también lo vemos en la palabra. Dice que hubo un rey, un hombre que se fue de viaje y dejó a sus siervos. Eso es figura de nuestro Señor Jesucristo, que se fue de viaje y nos dejó a nosotros para que como siervos, y nos dio talentos. Nos dio talentos a todos, a ti y a mí. El Señor nos dio talentos. Y entonces dice, a uno le dio un talento, a otro 2 y a otro 5. Al que le dio 5 produjo 10. Y al que le dio 2 produjo 4. Y al que le dio 1 lo enterró. Y entonces el que tenía 10 le dijo, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Igual le dice al que tenía 2, pero al que tenía 1, y le dice, ¿dónde está? Quiero ver qué produciste. Y entonces le dice, yo como sé que eres hombre malo y que recoges donde no sembraste, así que enterré, aquí está lo que me diste. Y entonces el Señor dice, quítenle lo que tiene y dénselo. ¿A quién, hermano? Al que tiene 10. Entonces Dios va a bendecir más a aquel que es trabajador, a aquel que produce. Entonces ahí lo vemos. Entonces hay que bendecir a nuestros hijos. Hay que tener discernimiento para saber con qué bendición vamos a bendecir a cada uno. Y hay que esforzarnos. Ese es el tema, hermano. Nos tenemos que esforzar. Esfuérzate por bendecirlos, pero bendícelos convirtiéndolos en gente fructífera, en gente que trabaja duro, en gente que quiere más, pero que se esfuerza para conseguirlo. Veamos otro punto. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13. Dice acá, velad, o sea, estate atento, velad y estad firmes. ¿Estás firmes en qué? En la fe.
velad y estad firmes en la fe. Y después dice, portaos varonilmente y esforzados. ¿En qué nos vamos a esforzar, hermanos? ¿En qué nos vamos a esforzar? Ahí está diciendo, esfuérzate porque tu familia sea una familia de fe. Ahora, ¿qué es la fe al final de cuentas? ¿Qué es la fe? Por ejemplo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces habla un poquito de la fe y dice, y esto no es de ustedes, ese es un don de Dios. Y entonces, bueno, entonces ¿por qué me tengo que esforzar si la fe es un don? Si la fe es un regalo, entonces tengo que esperar a que Dios me dé. No, porque entonces tenemos que trabajar los dones que Dios nos dio. Tenemos que perfeccionarlos. Y entonces, como la palabra al final se suma, dice la palabra, la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si tu fe es todavía muy pequeña, quizás ni fe tengamos, hermanos. Entonces el Señor dice, bueno, ¿quieres más fe? Esfuérzate porque tu fe sea firme. Esfuérzate porque tu fe crezca. ¿Qué tengo que hacer? Repetir la palabra. Porque la fe viene por el oír. O sea, ni siquiera por leerlo en voz baja. Hay que hablarla, se tiene que escuchar la voz, la palabra. Entonces, escuchar prédicas, oír la palabra, leer la palabra. Hermanos, cada vez que leemos la palabra, esa palabra, algo se va quedando en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Aquí no está diciendo, pues sí, ya tienes fe, el Señor te va a dar la fe y ahí quédate. No, esfuérzate. Esfuérzate para tener cada vez más fe. Esfuérzate para que tu fe sea firme, para que esa fe nadie la bote. Esforcémonos, mis hermanos, por tener fe. Entonces yo les quiero leer algo que pasó acá en Mateo capítulo 17 verso 14. Tenemos un ejemplo acá. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Miren, en otro evangelio dice que este estaba endemoniado y que le llevaron, este padre de familia llevó a su hijo, se lo llevó a los discípulos de Jesús y les dijo, quiero que liberen a mi hijo porque está endemoniado. Y empiezan los discípulos a orar y a echar fuera al demonio, y el demonio no se fue. Y entonces le dice, yo lo traje para que lo he traído, pero no pudieron. El verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, y miren hermanos que les dijo, incrédula. O sea, ¿cuál era el problema de ellos? Eran incrédulos. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no tenían fe. No tenían fe. Y no solo eran incrédulos, sino perversos, dice. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y entonces, esta misma historia, viéndolo a través de Marcos capítulo 9, verso 20 y 21, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús le preguntó al padre, miren esto, ojo para aquellos que les va a tocar en algún momento liberar, aquellos que les va a tocar en algún momento echar fuera espíritus inmundos, echar fuera demonios, cuando el demonio no se quiere ir. Jesús le preguntó al padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Por qué? ¿Por qué preguntó Jesús? ¿Por qué preguntó Jesús qué tenía que ver eso de, y desde cuándo está así?
no es que Jesús sea chismoso y quería enterarse de todo el asunto. Es porque muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos memoria y decimos, pero empezó, y a la gente dice, empezó después de que regresamos de un viaje que hicimos. Mire, hay gente que, esto lo digo como testimonio que ha contado la gente. Hay gente que, por ejemplo, va a lugares esos arqueológicos, donde hay ruinas, donde hay cosas, qué sé yo, miren, puede uno ir a la Antigua, puede uno ir a Huehuetenango, donde hay cosas de los antepasados, y ahí hay imágenes, ahí hay cosas, altares, y muchas veces la gente entra ahí y hace lo mismo que hace la gente que se inclina ante esas cosas. Ahí mucha gente ha recogido espíritus inmundos, ha recogido demonios, regresa a su casa y se los lleva. Entonces Jesús le está preguntando, ¿cuándo fue que pasó eso? Y entonces el papá debe haber recordado, debe haber dicho, ya sé, cuando tenía 5 años el niño, cuando una vez que hicimos tal cosa. Eso nos ayuda, hermanos, porque entonces ya la gente le dice al que está orando, es que, miren, por ejemplo, aquel otro que se fueron de viaje a otro país y allá vieron un cuadro, como un adorno, un centro de mesa, lo vieron muy bonito. Y la pareja dice, ala, qué bonito esto, dice la señora, yo me lo quiero llevar. Y el esposo le dice, vaya, llévatelo pues, y lo pagó y se lo llevaron. Hermanos, este es un caso real. Se lo llevaron a su casa, lo pusieron como centro de mesa. Ahí cada vez que comían, ahí estaba el adorno. Un adorno, cualquier adorno que se podía ver bonito. Y cada vez que se sentaba la familia a comer, los esposos empezaban a pelear. Y no lo notaron, ¿verdad? Solo sabían que peleaban y pasó el tiempo, y cada vez a comer y a pelear, a comer y a pelear. Entonces un día la esposa dice, no, yo necesito que el pastor venga porque que nos ministre. Y entonces lo invitaron a comer y le contaron, pastor, fíjese que cada vez que ya nos dimos cuenta que cada vez que nos sentamos a comer es para pelear. Y el pastor les empezó a hacer preguntas, cómo era, qué pasaba. Y de repente les pregunta, ¿y desde cuándo está eso? Entonces ellos empezaron así como que, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Entonces uno dice, ya sé, le dice, fue después de que regresamos del viaje que hicimos a tal país. ¿Y qué pasó allá? Pues fíjese, pastor, que esto que trajimos, lo trajimos de allá, le dice. Entonces empezaron a buscar en Google qué significaba ese adorno. Y era un dios para la gente de ese pueblo. Entonces muchas veces, por eso Jesús dice, ¿y cuánto tiempo hace? A veces uno mismo mete a los demonios a su casa. Y entonces el espíritu inmundo, el demonio dice, a mí me autorizaron estar aquí. Puede orar cualquiera, puede decir lo que diga. El demonio o el espíritu inmundo tiene autoridad legal de parte del dueño de la casa para estar ahí y no se va. ¿Cuándo se va a ir? Cuando la gente diga, esto yo lo metí, lo voy a sacar. Y le cancela el derecho que le habían dado de estar ahí. O sea, no se metió a la fuerza, lo metieron. Pero entonces viene este hombre y le dice, en el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué pasaba con él? No creía. Cuando uno busca el original, ayuda mi incredulidad, es ayúdame porque yo no creo, ayúdame porque yo no tengo fe. Pero, hermanos, necesitamos esforzarnos
porque la fe en la casa crezca, porque la fe en la casa sea firme, que se fortalezca y que toda la familia, no solo el papá, no solo la mamá, no, hermanos, que toda la familia, los padres, los hijos tengan fe. Pero ya sabemos cómo crece la fe, hermanos. ¿Cómo podemos fortalecer la fe? Oyendo palabra, oyendo la palabra pura, leyendo la Biblia, escuchando prédicas, escuchando testimonios, congregándonos. Entonces así la fe se va fortaleciendo. Y sigue diciendo en el verso 28: cuando él entró, ya cuando Jesús, después se despidieron el que estaba endemoniado, se quedó libre y lo dejaron ahí, y Jesús se va a la casa. Y entonces dice, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, miren la respuesta de Jesús: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo que Jesús está diciendo es: hay diferentes niveles, hay diferentes jerarquías de espíritus inmundos, de demonios. Entonces hay espíritus inmundos que tienen una jerarquía alta, que no se van a ir con cualquier cristiano que no ora, con cualquier cristiano que ni lee la palabra, cualquier cristiano que ni se congrega. Hermanos, ¿se recuerdan aquel pasaje donde hay unos, miren, hay un sacerdote, un sumo sacerdote, y tiene, yo creo que este se llamaba, no me acuerdo, es Seba, y tiene uno de sus hijos que también son sacerdotes, pero ven que Pablo echa fuera demonios, y entonces ellos dicen: nosotros vamos a hacer lo mismo también. Y entonces encuentran allá un endemoniado y empiezan: te vas. Y entonces cuando el demonio dice: ¿y ustedes quiénes son? A ustedes no los conozco, nunca había oído hablar de ustedes. Nunca había oído de hablar porque no oran, porque no leen la palabra, porque no se congregan. Y entonces, como no pudieron, entonces le empezaron a decir: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces los demonios le dicen: sabemos quién es Pablo, a Jesús conocemos, pero a ustedes no los conocemos, le dijeron. Y se les tiraron encima, los desnudaron, hermanos. ¿Qué pasó? No reconocían cobertura. No reconocían cobertura. Entonces, eso nos deja claro, hermanos. Hay jerarquías. Y si queremos echar fuera demonios, tenemos nosotros que tener diferentes niveles. Y el Señor les dice: ustedes no pudieron porque ustedes no oran. Aparte que ya les había dicho que su fe era débil. Entonces, mis hermanos, fortalezcamos a nuestra familia. Que toda nuestra familia sea fuerte en la fe. Hermano, la fe hay que hacerla crecer. Dice Ageo capítulo 2 verso 4. Dice, miren hermanos, dice ahí: pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Entonces le está hablando a Zorobabel. Tenemos que ver quién es Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era gobernante. Digamos, tiene poder político, tiene poder sobre la ciudad, sobre el país. Tiene, hermanos, es alguien con poder político. Le dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuérzate tú que mueves todo lo político. Esfuérzate tú que eres sumo sacerdote, que mueves todo lo espiritual. Y entonces les dice: y cobrad ánimo. Ese cobrad ánimo se traduce también: esfuérzate. Esfuérzate o cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. ¿A quiénes le está diciendo Dios que se esfuercen? Que se esfuerce el presidente, que se esfuerce el ministro y que se esfuerce el pueblo.
todos, dirigentes políticos, dirigentes espirituales y pueblo en general, esfuércense, dice Jehová. Y miren lo que le dice después: trabajad. Esa palabra trabajad también es la misma palabra que se usa para decir esfuérzate. Entonces ahora dice trabajad, esfuérzate, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces le está diciendo a todos los estratos sociales, gobernantes, líderes religiosos, pueblo, y a todos: esfuércense. Y les dice: porque yo estoy con vosotros. Entonces dice en el verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces miren, ¿qué tenían que hacer ahí? Esfuérzate por trabajar. Trabaja. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? El templo estaba derribado, estaba destruido, lo habían quemado, y la gente, nadie se preocupaba por restaurar el templo. Entonces lo que está diciendo aquí es: esfuérzate, trabaja duro, esfuérzate por restaurar tu casa. Esfuérzate por restaurar. Miren, en una casa, hablando la familia, hay fisuras, hay rajaduras, hay problemas en la casa. Que estos dos patojos se la pasan peleando, no se llevan bien. Entonces dice: esfuérzate por restaurar eso. Esfuérzate por restaurar tu matrimonio. Esfuérzate por restaurar, qué sé yo, la confianza que se perdió. Esfuérzate por recuperar tu familia. Esfuérzate. Esfuérzate. Tu familia se está hundiendo y no haces nada. Esfuérzate. Esfuérzate porque tu familia sea restaurada, que tu familia se vuelva a levantar, que tu familia vuelva a estar estable otra vez. Entonces ya llevamos 3. ¿Se recuerdan de los primeros 2? ¿Cuál fue la primera? ¿Sí se recuerdan? No. Ni yo tampoco. Avancemos mejor. No, les voy a decir aquí: esfuérzate por mantener la fe. Esa era la número 2. La número 1: esfuérzate por bendecir a tu familia, bendecir a los hijos. Entonces, número 1: esfuérzate por bendecir. Hermanos, el Señor nos puso para bendecir. Esfuérzate por bendecir. Esfuérzate porque haya fe en tu casa. Esfuérzate por restaurar tu casa. Y ahora, Josué capítulo 1, verso 8. Le dicen aquí a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, aquí hay varias cosas varios puntos que podemos ver. Llevábamos 3, entonces la número 4 sería: esfuérzate porque la palabra de Dios siempre está en tu boca. Esfuérzate porque constantemente de tu boca salga palabra de Dios, que de tu boca solo salga la buena palabra de Dios. Y entonces Pablo dice: hablad entre vosotros. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hermanos, cuidemos nuestra boca. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que hablamos constantemente? Alguien podrá decir: no, pastor, yo sí, malas palabras, no sale ni una sola mala palabra de mi boca.
Conozco gente que no dice ni una sola mala palabra, pero sus palabras son ásperas. Apúrate, hombre. Sos bien lento. Otro también, sos bien bruto, ¿va? Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Número 5, meditarás en la palabra día y noche. Entonces, cada vez que hablo, tiene que salir palabra de Dios en mi boca. Hermano, cada vez que hablamos, bendecimos, porque la palabra de Dios es bendita. Pero después, cuando estoy callado, no significa que la palabra de Dios se fue de mí. Estoy meditando en la palabra. Estoy pensando en lo que leí, en lo que dije. Y entre más meditamos, esa palabra se va quedando aquí en nuestro corazón. Cada vez que meditamos, esa palabra se queda aquí, se hace rema. Y nuestra fe se fortalece. Eso va de la mano, hermanos. Entonces dice, sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, número 6 sería: esfuérzate por obedecer la palabra, por practicar la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Y entonces dice el verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque alguien podría decir: pero allá no dice que se esfuercen en que no se aparte la palabra de su boca. Es que primero dio todos los puntos y después dice: mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué? En que la palabra no se aparte de tu boca. Mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué? En que medites día y noche en la palabra. Mira que te mando y que seas valiente. ¿En qué? En obedecer, en ser hacedor de la palabra. Y entonces, si nosotros hacemos eso, el Señor va a estar con nosotros. Si el Señor está con nosotros, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Nuestra familia va a ir por buen camino. Nuestra familia va a ser una familia que Dios la va a proteger. Porque Dios va a decir: esta familia, la palabra, mi palabra está en su boca. Andan meditando en la palabra, son obedientes a mi palabra. Los voy a bendecir, los voy a guardar, los voy a proteger. Voy a enviar a mi ángel que acampe alrededor de ellos. Hermanos, esto lo dice la palabra, hermanos. Entonces, otro punto. Miren que ya llevamos 6. Proverbios capítulo 5, verso 10. Dice la palabra: no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Ten cuidado. Miren, para entender esto tendríamos que ir y leer los 9 versículos que están antes. Esos 9 versos están hablando: cuídate de la mujer extraña. Está hablando: cuídate del pecado, cuídate del adulterio, cuídate de la fornicación, cuídate de que tu trabajo el fruto de tu trabajo no se vaya a otra casa. Cuídate. Entonces dice: esfuérzate. Y tú esfuérzate, y tu esfuerzo, tu trabajo, tu sudor. Esa palabra esfuerzo da a entender así como que el olor de tu piel no se vaya a otro lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, sudamos, y ese sudor es ese trabajo duro. Si no tenemos cuidado, ese trabajo duro va a ir a parar a otro lado.
Entonces hay gente, mis hermanos, hay gente que se va a trabajar duro, el día de pago recibe su pago. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios, pero recibe su pago y se va a la cantina, se va a los bares a gastar. Llevó su sudor, su trabajo, su esfuerzo, lo llevó a otro lado. Ten cuidado, mi hermano. Yo no hago eso, yo no fumo, no tomo. Lo único que me gusta es ir a comer tacos. Se va a echar los tacos y a su casa no lleva dinero. Ay, pastor, pero qué ricos son los tacos. Pero lleva primero tu esfuerzo, que vaya a la casa. Entonces, que tu esfuerzo no se quede afuera. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 12. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Esfuérzate. Aquí está hablando de guerra. Ahí es literal, hermanos, ahí es literal. Van a ir a pelear contra el enemigo. Pero entonces le dice, esfuérzate y preséntate así valiente. No te vayas a presentar con miedo, temblando. No. Si te vas a ir a mostrar al enemigo, haz el esfuerzo de que nos vean valientes, de que nos vean que no tenemos miedo, de que nos vean que los vamos a matar, que los vamos a destruir, porque no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Eso lo podemos ver cuando David mató a Goliat. Salía Goliat y todo el ejército, hermanos, todo el ejército de Israel retrocedía y temblaban de miedo y se asustaban, se paralizaban. Hasta mi boca se me paraliza. Pero llega David y se los queda viendo. Sale el gigante y ahí mira el ejército y todo el ejército huyendo. Y David, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí qué onda? Es que no ves ese gigante que sale en la mañana, sale en la tarde a amedrentarnos, a asustarnos y nos está retando para que uno de nosotros vaya y se enfrente a él. Pues si quieren yo lo hago, Y cuando viene el gigante, ya cuando David va a pelear, el gigante lo menosprecia y le dice, vienes a mí con palos, como que si fuera un chucho con un chucho que vas a pelear. Y le empieza a decir, daré tu carne a las fieras del campo y que te haré pedazos, que te voy a destruir. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre de Jehová de los escuadrones del ejército de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice todavía, yo te cortaré la cabeza. Entonces David se presenta sin miedo. David presenta sus credenciales y dice, yo no vengo en nombre propio, yo vengo en nombre de Jehová y Jehová está conmigo. Tú no tienes quien te proteja, a mí me protege Dios. Entonces eso está diciendo aquí. Esforcémonos. Si nos vamos a presentar a la batalla, si vamos a ir a la guerra espiritual, no vayamos con miedo. Presentémonos valientes, esforcémonos. Entonces hay batalla espiritual, mis hermanos. Hay batalla espiritual, pero no le tengas miedo al enemigo, porque el Señor ya los derrotó. El Señor ya derrotó a los enemigos que quieren destruir a tu familia. El Señor está contigo. El Señor te da la victoria. Esfuérzate y da la cara y enfréntate al enemigo en el nombre de Jesús. Y no me enojen a la gran.
¿Saben qué, hermano? Esfuérzate. O sea, si vamos a ir a la guerra espiritual hay, mis hermanos, hay batalla espiritual. Pero ¿qué nos dice el Señor? O sea, ¿qué nos dice el Señor para que podamos ir nosotros así, valientes y fuertes? Porque aquí solo dice, muéstrate valiente. Ay, sí, pero ¿y qué hago? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Efesios capítulo 6. Toma toda la armadura de Dios. Porque tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra la gente. Tu lucha no es contra tu cónyuge. Tu lucha no es contra tu suegra. Tu lucha no es contra los hijos. Tu lucha es contra espíritus de maldad. Entonces toma toda la armadura de Dios. ¿Y qué armadura hay que tomar? Tomad el escudo de la fe. Ya vimos, esforcémonos en la fe. Tomad la espada de la palabra, que la palabra esté siempre en tu boca. Como que Efesios 6 es el resumen del tema que estoy dando hoy, ¿verdad? El escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinto de la verdad. Actúa con justicia, el escudo de la justicia. Usemos la espada, hermanos. Usemos la espada. La palabra, escrito está. Entonces no tengamos miedo. Esforcémonos por mantenernos limpios, en santidad, en pureza, en consagración, en comunión con Dios. Miren, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y hay más, pero ese es el que se me queda siempre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso no sé si es 19 o 20. Cuando todo el pueblo cantó alabanzas con todas sus fuerzas, el enemigo se mató unos a otros. Y entonces después de eso el pueblo de Israel llega al campo de batalla y encontró a todos muertos, con un gran botín. Solo a recoger el botín fueron, pero ¿qué hicieron? Cantaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mostrarnos valientes en la batalla? Cantemos, hermanos, cantemos con gozo, cantemos con júbilo, adoremos, dancemos, gritemos, que al Señor le gusta que le cantemos con gozo, con alegría, con júbilo. Y cuando lo hacemos, el enemigo le da miedo y solito se mata, hermanos. Nuestra alabanza confunde al enemigo. Nuestra alabanza vuelve loco al enemigo, que entre sus compañeros se matan. Pero bueno, avancemos. Hebreos capítulo 4, verso 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Entonces hay que esforzarse también por entrar en el reposo. No se trata solo de trabajar y trabajar y trabajar. Hay que reposar. Pero ¿de qué hay que reposar? Cuando el Señor nos dice reposa, no está diciendo deja de trabajar. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿qué más dice? Tomad mi yugo. O sea, ponte a trabajar juntamente conmigo. Tomad mi yugo es ponte el yugo. Eres un buey. Pastor, ¿me está diciendo buey? Sí. Ponte mi yugo. Jesucristo tiene a un lado el yugo, el palo ese que une a los dos bueyes. Él es el buey mayor, es el buey adulto, es el buey con experiencia. Y entonces dice: tú que eres un buey que empiezas a servir, te voy a enseñar a trabajar. Tráeme tu carga, dámela a mí, descansa, pero ponte mi yugo. No te vas a quedar sin hacer nada. Ponte a servir, pero con mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces venimos al Señor y Él nos hace descansar.
nos va a dar reposo. Entonces, mis hermanos, dice, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Tomad mi yugo, hermanos. Trabajemos, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es eso? Van a haber cosas que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo. Van a haber cosas en las que, van a haber situaciones en las que vamos a darnos cuenta y vamos a decir, aquí ya no puedo hacer nada, aquí solo un milagro de Dios. Y entonces decimos, Señor, yo voy a reposar en ti, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora te toca a ti, Señor. Yo voy a reposar, yo voy a descansar en ti, yo voy a poner mi confianza en ti, y ahora a ti te toca obrar. Y entonces el Señor hace lo que nosotros ya no podemos hacer. Dice Éxodo capítulo 17, verso 12: pero las manos de Moisés se le cansaban. Moisés está en un monte, el pueblo de Israel está peleando ahí abajo, y entonces Moisés tomaba la vara, y mientras Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel vencía. Pero ya tener las manos así todo el tiempo, hermanos, se le cansaban las manos, y poco a poco las iba bajando, las iba bajando. Cuando ya bajaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a perder la batalla. Entonces dice acá, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que el sol se puso. Así ganaron la batalla. ¿Qué significa eso? Moisés llegó un momento que ya no pudo mantener sus manos en alto, ya no pudo sostener la vara, ya no podía. Entonces, cuando bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla. Entonces dijeron, pongamos una piedra, pongamos una roca. La roca es Cristo. Entonces ahora que Moisés se suba a la roca, que Moisés descanse en la roca, porque la roca es Cristo. Entonces, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Siéntate sobre la roca. Deja ahora que la roca haga su trabajo. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Pongamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Cristo. Cuando ya no podamos, recordemos que Cristo es nuestra roca, a donde podemos llegar y depositar toda nuestra carga, nuestro cansancio, y decir, Señor, ahora yo ya no puedo, es tu turno, Señor. Pero no le voy a decir, Señor, ahí te encargas tú, yo voy a ir a dormir. No, hermano, tú haz lo que te toca hacer. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Así que en el nombre de Jesús, ¿cuántos vimos? ¿Quién llevaba la cuenta? 9 cosas en las que tenemos que esforzarnos. 11 tienes tú. Yo me perdí en algún lado entonces. La número 9, esfuérzate. Mejor empecemos de principio. Tengo 4 minutos para el repaso. Bueno, yo empecé. Vamos a ver. Si tomamos en cuenta esta, sí. Esforcémonos por conocer al Señor. Y esforcémonos por conocer a nuestra familia. Ahí sería 10 y 11. Pero yo había tomado en cuenta desde acá. Esforcémonos por bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. La número 2 era esforcémonos por que tengamos fe, que toda nuestra familia tenga fe. La número 3, esfuérzate por ahí le dice a Zorobabel que, digamos, el gobierno se esfuerce, que los sacerdotes se esfuercen, que el pueblo se esfuerce, que trabajen.
Entonces, esto es esfuerzo, esfuérzate por restaurar. Esfuérzate por restaurar, sería la número 3. La número 4, esfuérzate porque en tu boca esté la palabra de Dios. Número 5, esfuérzate por meditar día y noche en la palabra. La número 6, esfuérzate por obedecer la palabra. Número 7, esfuérzate porque el producto de tu fuerza, que tu esfuerzo, que tu sudor se quede en tu casa, que no se vaya a manos extranjeras. Número 8, esfuérzate por conocer las estrategias de guerra espiritual. La número 9 que yo tenía, esforcémonos por entrar en el reposo. Si a eso le sumamos las primeras 2, esfuérzate por conocer a Dios, esfuérzate por conocer a tu familia, serían 11. Pero la cosa es, esforcémonos, hermanos. No se trata, mis hermanos, no se trata de que voy a dejar que a ver qué camino agarra mi familia, a ver qué hace. Yo ya los engendré, yo doy el gasto, lo demás hay que vean ellos qué hacen. El Señor dice, esfuérzate, esfuérzate y esfuérzate. Inclina tu rostro. Yo quiero que meditemos, mis hermanos, no solo los padres, sino también como hijos, como hermanos, como cónyuges. ¿Qué tanto nos hemos esforzado? ¿Qué tanto esfuerzo hemos hecho para que nuestra familia sea próspera? Para que nuestra familia vaya por buen camino. ¿O habrá que restaurar? ¿Habrá algo que hay que restaurar, hermano? Si es así, dile, Señor, yo me voy a esforzar por restaurar esa relación, por restaurar esa confianza, por restaurar ese gozo en la casa. Quizá el enemigo se ha metido y hay mucho pleito en casa. Hay solo enojo, solo gritos. Hay que restaurar eso. Hay que restaurar eso, porque la casa debe ser un lugar lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, de alegría. En la casa debe haber paz y debe haber reposo. Así que esforcémonos. Primero, esforcémonos por conocer cómo está nuestra casa. Porque no, mi casa está bien. No, esfuérzate por revisar si realmente está bien. Esfuérzate para ver si no hay alguna fisura, si no hay alguna grieta que restaurar. Y entonces, una vez descubierto cuál es el problema, cuál es la situación, cómo está mi casa, antes de que mi casa se hunda, esforcémonos, esforcémonos. Gracias, papito amado, gracias, Señor, por tu hermosa y preciosa palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón, y que cada uno de nosotros se comprometa delante de ti a esforzarse por sacar adelante a la familia, para que nuestras familias sean familias prósperas, para que nuestras familias sean familias exitosas, porque tú lo has prometido, Señor. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Tú lo has pedido, Padre bendito. Así que en el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.